Bienvenidos al podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero Abraham Sánchez. Hola. Y estaremos hablando sobre qué creen los mormones. Recuerden que tenemos 2 episodios hablando sobre los mormones y hablamos un poco de su historia, de cómo llegaron a existir. Ahora vamos a hablar de qué cosas creen esa gente que son diferentes a la que creería un cristiano promedio cualquiera. Así que nada, aquí vamos. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Un feedback de una persona que nunca escucha el podcast, pero que estaba al lado de una persona que estaba escuchando el podcast. Y a la persona era sobre el primer episodio de esta serie de los mormones. Ok. Y como que no le gustó o como que le pareció raro lo de que tú, en un sentido, estabas engañando a las mormonas para que fueran a tu casa como que mostrando interés, pero tú realmente no estabas interesado y como que eso no se debe hacer. Yo como que, bueno, pero, o sea, quizá no que, como la forma en la que hablamos también es un factor importante, de que aquí siempre hablamos muy casual y muy como relajado y como que puede sonar diferente a como fue en realidad. Pero también como que a mí, como que conozco un chisme de la historia, estaba claro de que ella estaba en clara de que tú eras cristiano evangélico. Sí, estaban claros de que yo era cristiano evangélico. Y que tú le enseñabas la Biblia y tú decías, pero miren esto y pero miren aquello, como que tú estabas tratando de entender. Bueno, Pero como que... siendo completamente honesto, yo me esforcé en privado por decirles la verdad. ¿A qué me refiero? Ellas me decían, tú tienes que leer el libro y pedirle a Dios con fe que te muestre que esa es la verdad. Y yo lo hacía, realmente. O sea, obviamente yo no creía que esa era la verdad, pero yo le decía a Dios en oración que, o sea, tú sabes que a mí no me gusta la hipocresía. No me gusta Por que eso me yo... llamó la atención ese comentario. Sí, bueno, después tú me dices quién fue. O sea, no me gusta la idea de que una persona, por ejemplo, un ateo, se siente a hablar conmigo intentando convencerme a mí de ser ateo, pero que cualquier cosa que yo le diga sea un disparate para él y no me va a prestar atención porque no hay igualdad, no hay una conversación real. Y cuando la gente tiene conversaciones con otras personas, sea de temas religiosos, pero también puede ser de cualquier cosa, padres con hijos, maestros con estudiantes, cualquier persona, amigos, yo abogo mucho porque tiene que haber una igualdad de intención para que funcione la conversación. Entonces, sabiendo que para mí era una porquería lo que ellos me estaban diciendo y lo que yo estaba leyendo ahí, yo le pedí a Dios que, o sea, sinceramente yo le decía, mira, Señor, yo creo que es un disparate, yo estoy seguro que es un disparate, pero yo quiero que tú me enseñes la verdad, porque Como quizá, Joseph. exacto, porque quizá yo estoy equivocado o quizá, no sé, o sea, como que, no. O simplemente enséñame que esta no es la verdad para yo poder tener la experiencia espiritual de haber escuchado de parte tuya que esta no es la verdad. Y vamos a decir que eso fue lo que Ok. pasó. Pero, Otra cosa. ajá. Continúa. eh, bueno, entonces yo sí les decía a ellas que yo estaba orando y leyendo el libro y orando genuinamente por conocer la verdad. Yo nunca les dije que yo estaba interesado en volverme mormón. Yo actuaba como que me interesaba tener conversaciones con ellas, pero obviamente a ellas les interesa tener conversaciones conmigo porque creen Querían que... convertirte. Exacto. Eh, o sea, no diciendo que yo no estaba actuando como que estaba interesado, porque sí yo estaba actuando, pero yo no estaba actuando, o sea, mi interés era genuino.
yo no tenía interés en convertirme, pero sí tenía conversaciones con ella. Y Exacto, sí eso es lo que yo dije. en que me visitaran y todo eso. Y que también como que si creemos que el mormonismo es una secta, como que de qué forma, qué mejor forma de un cristiano interactuar con ella que ella tratando de Claro. explicarte tu cosa y tú explicándole lo que dice la Biblia, que ellos mismos andan con ella debajo del brazo. Se supone. Sí. Bueno, ¿Qué era lo otro que te iba a decir? otra cosa Ujú. era que como que escuchando ese podcast y quizá les parezca interesante que nosotros estábamos hablando como esos pastores que se ponen a ridiculizar el catolicismo desde el púlpito, Ok. pero haciéndolo sobre los mormones. Y en verdad, en un sentido medio me chocó porque nosotros somos muy de abogar por ecumenismo en un Sí. sentido y defender como que la gente no sea así contra los católicos o episcopales o otras denominaciones ortodoxas. Ujú. Pero entonces, como los mormones creemos que no tan dentro de esa sombrilla, entonces nuestro tono quizá es un poco diferente. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el catecismo, lo estábamos haciendo de una forma como bien respetuosa, el Ujú. catecismo católico. Aunque hay cosas en las que diferimos, quizá. Pero aquí estamos como que 100% en tiradera, en un sentido. Bueno, pero yo no. No Yo. tiradera, pero como que diciendo lo que hemos aprendido y entendido, pero como, como nos suena completamente absurdo, en un Es que eso es, o sentido, sea, mira, yo estoy seguro lo que cuando estamos hablamos de diciendo los con católicos honestidad. y cuando llegamos a la doctrina mariana, nunca fue de oh, esto es, ok, es lo mismo. No, siempre hemos dicho que eso es Ujú. raro, que los católicos creen en cosas raras de María y que eso es incómodo. Pero yo creo que la diferencia principal no es que somos denominaciones cristianas y los mormones son otra cosa, que es verdad. Ujú. Yo creo que la diferencia principal es que hay cosas que nosotros tenemos cierto respeto intelectual hacia ellas y otras cosas que no. Exacto. O sea, yo nunca hablaría así como de los mormones sobre el ateísmo. Porque para mí, de las opciones que existen en el universo de religión, el ateísmo es la que está ganando. Aunque yo soy cristiano. O sea, yo escucho los argumentos de los ateos y digo, mira, tiene sentido. Y por ahí puede ser que haya algo. Pero yo leo la historia de los mormones, leo cómo fue que se creó, leo lo que creen, lo comparo con la Biblia, veo cómo ellos tratan la Biblia. Es completamente absurdo, ilógico, no histórico y, bueno, estúpido. Entonces, Sí. ya ahí, también esto es un podcast en el que estamos hablando tú Hablando. y yo como amigos, Sí, eso cristianos yo promedio. lo enfaticé también. En un púlpito, no, nosotros, o No, en yo ningún no, sitio em, como público realmente, no, nunca hablaríamos así, hablaríamos ¿tú así. entiendes? No, Esa es otra eso yo cosa. dije. Fue lo primero que dije. Y otra cosa que también quizá es importante recalcar, de que cuando estamos hablando del mormonismo, no estamos tirándole a los mormones en sí, Creo que eso sino quedó muy claro. principalmente a los líderes que saben que están mintiéndole a la gente Ujú. y como que al origen de cómo se dio todo eso. O sea, como que a los que creen y a los que dicen que es la verdad, no a las personas en sí mismas, porque como tú mismo has dicho, o sea, son de las mejores gente que tú has conocido. Son pila de nice, de verdad. Y somos amigos realmente, o sea, de verdad llegamos a tener una buena amistad. Y también, ¿sabes qué? Quizá ni siquiera los líderes. Yo me he puesto a pensar después, mientras ha pasado el tiempo. Quizá varios de esos líderes realmente creen eso. Y están ahí en Sí, ese sistema, llegaron ahí porque lo creen. O sea, yo no creo que Joseph Smith realmente lo creía. Para mí tiene más sentido pensar que él era un, como que esos un primeros, los que lo farsante. iniciaron, él y su séquito. Para mí tiene más sentido pensar que ellos eran farsantes. En vez de pensar que estaban locos o que realmente creían lo que estaban diciendo. Que No, es exacto, yo no creo que una estaban locos. posibilidad.
Bueno, O sea, pudiera ser, ¿tú entiendes? Pero para mí eso no es la opción más convincente. Sobre todo por lo que habíamos hablado la semana pasada, de todos los beneficios y todas las cosas convenientes que el mormonismo generó para José Smith y todos su séquito, como tú dijiste. ujú. Que creo que una gente que fuera nada más un simple loco y ya, quizás fuera, o sea, parecería más noble todo el sistema alrededor de él. Pero bueno, Eso era solo una nota al margen. bien, en verdad, gracias. Ujú. También dijo otra cosa, de que quizás tú no debiste decir los nombres. Eso puede traernos problemas, Está pero yo bien. no creo. Cuando el podcast tenga millones de views en el mundo, yo le voy a dar la razón a esa persona. Ni que si esas jóvenes escuchan ese podcast. Sí, o sea, Sí. no, hablando en serio, si tuviéramos un podcast grande, yo estuviera 100% de acuerdo. Pero como esto se reduce a 10 gente. Exacto. Pero también al mismo tiempo, lo hemos hablado de esto, como la transparencia, la verdad. O sea, yo creo que si la iglesia mormona llegara a escuchar ese episodio y se enterara de eso, yo creo que habría que darle un premio a esas dos misioneras que se fajaron a venir a mi casa semana Claro. tras semana a buscarme respuestas, a buscarme gente. En verdad hicieron su trabajo. O sea, Sí. yo nunca hablaría mal de ellas ni creo que mormonísticamente dañaría su reputación con nada de lo que estamos diciendo. Si lo No. más que pudiera pasar es que ellas se sientan mal con lo que yo estoy hablando de su religión, o quizás con el La forma en inicio. la que tú la estás representando. Exacto. Y también como en la película, cuando la gente se enamora, pero era por una razón alterna. Una apuesta. Ajá, sí, algo así. Quizás eso sí pudiera pasar. Hey, casi todas las películas románticas Sí. tienen algo así. El tipo le estaba mintiendo. Pero En al final algún se enamora sentido. realmente. Cuando ella se da cuenta. Pero ya él estaba enamorado de verdad. Sí, entonces el tipo tiene Entonces. que pedir cacao y después vuelve. Mira, entonces, bueno, nada. El punto es que, sí, o sea, de verdad, creo que es válido. Pero bueno, o sea, también yo pienso que eventualmente, si esa relación hubiera perdurado, eh, si hubiera sabido que mi intención no era convertirme, eh, Y también, con eso de los bueno. nombres, cuando ellos dejan de ser misioneros, ya su nombre no es de que un secreto, así que. O sea, Ah, yo no, conozco una claro. persona que es mormona y yo me sé su nombre. No, O sea, la claro, claro. conozco. Eso solamente por los próximos 8 meses que le quedan de misión a ella. Eso Exacto. no. Y ella no tiene redes sociales ahora mismo, así que. Ah, nunca lo sabrán. Bueno, en todo caso, si están escuchando este episodio, mis amigas misioneras, sepan que de verdad las quiero, aprecio mucho nuestra relación, aunque no crea lo que ustedes creen, respeto su creencia, o sea, para mí no tiene sentido, pero respeto la sinceridad con la que lo siguen y lo que hacen por ello. Y en verdad Ujú. me encantó nuestra relación y espero que podamos seguir siendo amigos. Adiós. Fin. La nueva creación. En el reino celestial. Cuando tú seas un humano en su planeta. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que creen los mormones? Yo no tengo idea. De verdad. De verdad que no sé. Mira, lo primero es que Yo, o sea, lo de la historia esa es la única parte que me sé de lo de la tabla y que Moroni y que no sé cuánto, pero aparte de eso no sé nada. bueno, lo primero y más importante es que los mormones creen que el evangelio fue adulterado hasta un punto de total pérdida. O sea, ¿Cuándo? después de que Jesús estableció la iglesia, estableció Ujú. los 12 apóstoles, murió, crucificado y resucitó. A partir de ese momento, la iglesia empezó a corromperse porque ya Cristo no estaba, pero estaban los apóstoles y los apóstoles tenían lo que ellos le llaman el sacerdocio, que es básicamente el poder de Dios para mantener la iglesia. ¿Ok?
Pero cuando los apóstoles murieron, ellos no hicieron ningún tipo de plan de sucesión. Oh. O el plan de sucesión que ellos hicieron no fue exitoso a nivel espiritual. Entonces, ya a partir de la muerte de los apóstoles, la iglesia empezó a corromperse. Y llega lo que ellos denominan la gran apostasía. El primer siglo, de una vez. De una vez. Entre todas las Pero, o conversaciones sea, ¿qué ellos Ajá. creen de Pablo? Mira, es complicado, viejo. Ellos no están claros de eso. O por lo menos De Pablo. de toda la gente que yo hablé, Porque el Nuevo Testamento. No. De Pablo sí. Pero Pablo, Pero es que aún en el Nuevo Testamento tuve la segunda generación. sí, Porque eso fue lo que Lucas yo le y dije. Marcos no son de la primera generación y están escribiendo. E incluso quizás hebreos. Oye, como que ellos lo pintan, oye. Ellos lo pintan como que no se corrompió completamente de inmediato. Pero vamos a decir que en los primeros 100 años, 200 años, ya. Se acabó. Uh-huh. Parte de los debates que tuvimos tenía que ver con cómo ellos reconcilian esa idea con la formación de la Biblia, que se estableció el canon oficial en el año 300 y pico. Uh-huh. A pesar de que ya 100 y pico de años después, ya estaban los libros como que bien ahí, cuajados, Uh-huh. pero realmente no había una Un oficialización estándar de que esta es la Biblia. Entonces, por lo menos 300 años, un personaje que ellos mencionan que ya es parte del, ya eso estaba ya perdido, es Constantino. Que es algo que también incluso algunos cristianos Sí. dicen, porque como Constantino se volvió católico básicamente, Ahí comienza Roma. ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Entonces, algo muy parecido que ellos tienen con ese grupo de cristianos evangélicos que son Los anticatólicos. protestantes, exacto. Bueno, pero no todos los protestantes. No, pero como que el protestante promedio que tú y yo conocemos. Exacto. Lo evangélico, vamos a decir. Exacto. Es que ellos tienen un antagonismo absoluto con la iglesia católica. De hecho, algo que ellos creen... Los mormones. Sí, los mormones. Algo que ellos creen, parte de esa gran apostasía, es que la iglesia católica es la gran ramera. Que es algo que yo crecí creyendo en mi iglesia bautista. Eso ya lo he oído. Entonces, es heavy que ellos pueden utilizar la reforma como base para todo esto. Y de hecho, en su panfletico... Es que ellos vienen de la reforma. Bueno, ellos vienen de la reforma... O sea, yo digo que... Marciana. Lo que me refiero es que sin la reforma ellos no existieran. No, claro. Bueno, y bueno, realmente son un es resultado directo de ese 100%. espíritu reformador divisivo malo. Porque hay uno que pudiera ser bueno, pero es muy malo. ¿Qué te iba a decir? Ellos dicen en su panfletico que algunos en la historia de la iglesia intentaron restaurar el evangelio, y mencionan a Martín Lutero y a Juan Calvino. ¿Cómo? Sí, pero obviamente dicen que no lo lograron. Yeah. Entonces, básicamente, vamos a decir que del año 200, que ya no hay Biblia, ya no hay Nuevo Testamento, o sea, la historia del Nuevo Testamento no llega hasta ahí. Ya de ahí para adelante, la iglesia estaba en apostasía y el evangelio se dañó. ¿Tendrá que ver eso con que los judíos fueron minoría, se volvieron minoría muy rápido en las primeras generaciones? Los judíos la mayoría de cristianos se vuelven gentiles y los judíos son la minoría. Yo pregunto porque hay muchas cosas de teología que en un sentido, como se perdió parte de la identidad judía, hay influencias como de otros gentiles que jugaron un rol importante en los inicios de los primeros siglos. Por ejemplo, según gente que nosotros hemos escuchado, el platonismo, por ejemplo, que es algo que los judíos no lo tenían. O sea, esa separación como de cuerpo y alma, y de que uno se muere y el alma permanece y se va por un sitio, bueno o malo. Como que
eso no viene del Antiguo Testamento. Y Ujú. entonces hay gente que dice que los padres de la iglesia que hablaban en base a esa mentalidad tenían una influencia de Platón, que era una persona bien influyente y reconocida en el mundo antiguo gentil. Ujú. Entonces, en ese sentido, al perder como esas raíces judías, o sea, no había gente dura así como Pablo, que se sabía su Antiguo Testamento y lo interpretaba como un monstruo, sino que eran gentiles leyendo el Antiguo Testamento y entonces leyéndolo como desde su perspectiva gentil. Y como que en estos últimos siglos, como que hay más movimiento de tratar de cómo entender cómo los judíos la leían. Bueno, Porque, o sea, eso es como raro. yo no creo que venga por ahí el asunto. No, no es tan profundo. No, para mí, como el motor, el catalizador de todo esto es la unión entre el imperialismo de Inglaterra y luego Estados Unidos y la idea de que la iglesia, o sea, es como una teología de reino extraña. ¿Qué ellos creerán de los episcopales o anglicanos? Seguro lo tienen igual que los católicos. Sí, para ellos todo, bueno, de nuevo, de lo que pude conocer y hablar, para ellos todo lo mismo. Ya. Eh, y hay diferentes tipos de evangélicos, de cristianos, de protestantes, lo que sea, pero al final para ellos todo lo mismo. Lo que quiero decir es que todo esto sale de la idea de que Estados Unidos es el pueblo de Dios nuevo. Que también es común en algunas denominaciones evangélicas. Exacto, porque O en venimos algunas del mismo iglesias. sitio. Quizás no de la denominación, pero en alguna Entonces tú iglesia. agarras esa creencia y la lleva a algún tipo de conclusión y ya tú tienes un mormonismo bien parecido al que tú tienes ahora mismo. O sea, el mundo se perdió hasta que llegó la nueva luz de las naciones, que fue Estados Unidos. Y América. Dios la eligió y tuvo planificado para que fuera así. Y de hecho, el mormonismo tiene una teología de reemplazo grandísima. O sea, ellos reemplazan a Israel completamente ya. Y mira que la idea de que hablamos la vez pasada de la historia, Ujú. ellos básicamente están diciendo que Ellos son judíos América es el nuevo Israel, pero por de sangre. sangre. Exacto. O sea, eso no... Qué locura, man. Eh, entonces todo para reemplazar a los judíos y volver a Estados Unidos, el pueblo de Dios, y que ahí es que Ujú. está el reino y que por ahí es que Jesús viene incluso. Y que ahí, pero entonces, no sé qué tiene que ver eso con lo de que ahí estaba el jardín del Edén y que ahí que va a ser la Nueva Jerusalén. Bueno, que vaya a ser la Nueva Jerusalén tiene sentido si tú crees que los judíos verdaderos son los americanos. Pero Bueno, honestamente, yo creo que todo eso son como adornitos para darle un chisma de peso a la idea que se está vendiendo. O sea, todo lo que tú puedas agarrar para eso es decir que porque eso Estados como que Unidos vino es la después. elegida, la nación elegida, ya, lo que sea que tú puedas meter para ayudar a esa idea, dale para allá. Eso es lo que yo he llegado a entender. Ujú. Mi conclusión. Ahora, Humilde. otra cosa rara para mí en ese aspecto es que hay mormones en el mundo entero. Sí. Entonces, eso, bueno, las misioneras con las que tú interactuaste no eran americanas. Ujú. Entonces, ¿por qué? Como que, como una persona que no es americana interpreta eso. Igual que nosotros con Israel, como los bautistas, Sí. que son Ujú. muy de que la tierra santa y el pueblo de Palestina, Es Israel curioso eso que incluido. tú estás preguntando, en verdad, porque hay un video circulando por ahí, por las redes, de la explicación mormona de la raza negra. Ah, sí, Eh, porque ellos lo tenían prohibido antes, ¿no era? sí. ¿Tú lo has visto eso? No. ¿Tú no lo has visto? Oh. Genial. Mira, básicamente en el cielo hubo una rebelión, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, lo primero es que todos los seres humanos existían ya desde el principio. Eso es otra cosa que los mormones creen. Los mormones creen que todos los seres humanos, habido y por haber, en toda la humanidad, estaban todos en el cielo en forma espiritual, antes de la creación. ¿Cómo es que se llama la película Soul? So, ajá.
de Pixar. Así comenzó, ajá. Y entonces todos son hijos biológicos de Dios y Dios tiene una esposa. Ah, Ok. Dios el Padre tiene una esposa que sería la diosa madre. Aunque no sé, no tengo tiene idea, nombre. no tengo idea de su identidad, no sé nada. Absolutamente. Y me imagino que no es muy importante porque yo he leído lo suficiente para que algo así me aparezca. Eso no sé. Dios está casado, tiene su mujer y tuvo muchísimos hijos. El Todos nosotros. primogénito de esos miles de millones de hijos es Jesucristo, su primer hijo. O sea, que Jesús no es Jesús no Dios, es Padre. Dios. No, No, o sea, no hay Trinidad. ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen que creen en la Trinidad, pero ellos no creen en la Trinidad. Porque Jesús es un hijo biológico de Dios que no existía antes de ser concebido. Y la Trinidad, obviamente, incluye que Jesús es preexistente y eterno. Ok. Ujú, Y Jesús es hijo también de su mamá. exacto. Lucifer María. es hermano de Jesús. Y yo no sé si son de que mellizos o gemelos Con o ese si... nombre, Lucifer. Sí, Lucifer. No sé si son mellizos gemelos o si simplemente Jesús era hermano mayor y Lucifer el segundo. Lo Pero heavy es que ahí tú estás agregando la traducción de Jerome, sí, de la Vulgata, la sí, traducción de la Biblia al latín. que eso no Porque existía el antes. nombre Lucifer no existe en hebreo, ni en No, griego. exacto, debería Eso es algo que llamarse existió cuando Helel o algo Jerome... así. Ajá. Pero bueno, continuemos. Ok. Eh, entonces, estaban todos los hijos, los ángeles están ahí también metidos, todo el mundo es igual. Ok. ¿Qué pasa? Satanás se rebeló Ujú. porque yo creo que como que le dio envidia, ¿verdad? Lo de siempre. Y entonces cuando se rebeló, lo mandaron para la tierra en forma de diablo. Entonces A perdió, él primero. sí, ya o sea, los humanos estamos en la tierra ya. O mentira, no, ni siquiera, porque estamos en el cielo. Pero, No importa. El punto es, escucha. ¿qué es el cielo? Ay, Abraham, espera. El punto es que en esa rebelión los demonios también se unieron a Satanás, también fueron demonificados. Entonces hubo un grupo que se unió a Jesús, Estos son los santos. que son los que se quedaron siendo humanos rubios. ¿Ok? ¿Cómo? Sí. Emma, yo te lo voy a buscar el video aquí mismo en vivo para ponerlo. Está en inglés, pero la mayoría de nuestros oyentes lo van a poder entender. Eh, los, los que se unieron a Jesús se quedaron siendo rubios. Y los que fueron neutrales, que no eligieron ningún lado, Dios lo volvió negro. Su piel y su Sí. cabello. Sí. O sea, rubio de blanco. Where the spirit children would be sent. Pero eso era un video The hecho plan was presented apoyando. to build planet Earth, where the spirit children would be sent to take on mortal bodies and learn good from evil. Lucifer stood and made his bid for becoming savior of this new world. Wanting the glory for himself, he planned to force everyone to become gods. Opposing the idea, the Mormon Jesus suggested giving man his freedom of choice, as on other planets. The vote that followed approved the proposal of the Mormon Jesus, who would become savior of the planet Earth. Enraged, Lucifer cunningly convinced 1/3 of the spirits destined for Earth to fight with him in revolt. Thus, Lucifer became the devil and his followers the demons. Sent to this world, they would forever be denied bodies of flesh and bone. Those who remained neutral in the battle were cursed to be born with black skin. This is the Mormon explanation for the Negro race. The Negro spirits race. that fought most valiantly against Lucifer would be born into Mormon families on planet Earth. These would be the lighter-skinned people, or white and delightsome, as the Book of Mormon describes them. Early Mormon prophets taught that Elohim and one of his goddess wives came to earth as Adam and Eve to start the human race. Thousands of years later,
Elohim, in human form once again, journeyed to Earth from the starbase Kolob, this time to have sex with the Virgin Mary, in order to What? provide Damn. Jesus with a physical body. After Jesus Christ grew to manhood, he took at least 3 wives. ¿Qué? O sea, es más loco todavía. Sí. Jesús no fue concebido del Espíritu Santo. No. Dios Padre vino, Sí. entonces se encarnó para crear a Jesús. Sí. Ok. Pero ese video está hecho por mormones. Eso es un No video mormón. parece. Eso es un video mormón. Pero viejo. Es viejo. Eso no es políticamente correcto ya. No. Pero está ahí. Entonces, para el que no lo pudo entender o apreciar completamente, lo que yo dije. Y esto tenía video ya, señores. O sea, que lo Ey, pueden sí, ver están ahí en Spotify. en Spotify y en En YouTube. Bueno, entonces, el libro del Mormón dice, por lo menos la parte que yo leí en el primer libro, dice algo de la belleza de los rubios. Pero yo no me acuerdo bien. Oh, wow. ¿Por qué estamos hablando de esto? De la historia de lo que creen los mormones. Sí, pero ¿cómo fue que llegamos a este punto en particular? Tú dijiste que viste ese video. No, perdón. Entonces, ¿verdad? Todos estamos en el cielo y venimos aquí a la tierra en nuestro momento pautado, ¿verdad? Ujú. Para aprender el bien y el mal. Para ser probados, para crecer, para madurar y entonces demostrar si somos dignos de seguir estando con Dios o no. Básicamente la vida humana es una prueba para ver qué va a pasar contigo. Eso fue lo que dijo que Jesús votó y que eligieron lo que Jesús decía. Exacto, porque el diablo optó por obligar a todo el mundo A ser Dios. a ser Dios. Y Jesús optó por darle a la gente el libre albedrío. La elección. Exacto. Mm. Entonces, Si van a ser dioses o no. exacto. Entonces, ¿qué significa ser dioses? Significa que, vamos a decir, yo soy mormón, sigo las leyes de Dios, soy un buen mormón. Cuando yo me muera, yo voy a volver a mi forma espiritual que yo tenía antes y voy a ser, Te va a acordar. no sé, me imagino, pero yo voy a ser deificado y mi familia conmigo, mi familia humana, y mi esposa y yo vamos a volvernos los dios y diosas de nuestro propio mundo y vamos a poder poblarlo con hijos espirituales que van a básicamente seguir el ciclo sin fin de dioses que procrean, tienen hijos espirituales, los encarnan y esos hijos se vuelven dioses en su propio mundo. Lo que significa que Dios fue un humano. Los mormones creen que Dios fue un humano. Y ahí lo dice en el video, si ustedes le dan para atrás, dice que ellos creen que Dios se volvió Adán. Para tener la raza humana. Eso es una creencia que después medio como que se borró, según yo pude investigar más adelante en mi caminar mormón. Pero hubo uno de los profetas que dijo que Adán, el de la Biblia, era realmente Dios, nuestro primer padre. Bueno. Pero, o sea, eso significa que no sabemos cuántos dioses hay antes que Dios. ¿Ok? Es un ciclo infinito. Es Como un la ciclo reencarnación. infinito, literal. No es una reencarnación, sino que es una No, sí, yo digo que encarnación perpetua. es cíclico. Sí. Entonces, tú tienes que seguir ciertos convenios o pactos. Pero Entonces, aquí en la tierra. por eso es que ellos no hablan del infierno. ¿Qué pasa? Hay 3 reinos a los que tú puedes llegar si tú no vas para el infierno. O sea, vamos a decir, está el cielo y el infierno. El infierno, según el libro del Mormón, es nada más para la iglesia apóstata y para el diablo. Oh. ¿Ok? Aunque ahora mismo tú le preguntas a ellos y te van a decir que tú no vas para el infierno. Ellos son casi universalistas ahora mismo. Pero el libro del Mormón dice que los miembros de la iglesia apóstata son hijos del diablo y que van para el infierno. Yo lo leí. Ya. Está en el primer libro, en el libro de primera de Nefi. Por ahí lo pueden buscar.
Entonces, ¿dónde me quedé? Son muchas cosas. Hay 3 reinos. Ajá, entonces hay 3 reinos. Está el reino celestial, que es el cielo para lo... Es casi como quedarte en la tierra. Es un disparate. Tú no tienes casi ningún beneficio, excepto que tú vives por siempre y no estás sufriendo por la perpetuidad, pero tú no tienes ningún tipo de bendición heavísima especial para ti. No. Después está el reino terrenal, que lo simboliza la luna. El celestial lo simbolizan las estrellas. El terrenal lo simboliza la luna. Y eso es como una mejora al primer reino. Tú estás un poquito más glorificado, es como mejor. Esas son las personas que se esfuerzan por vivir una vida justa. Ujú. O sea, la gente buena en el mundo. La mayoría de gente, yo diría, que va a ir para el Que- reino terrenal. Que no son cristianos. Que no son mormones, o son mormones que son muy nominales. Sí, pero no pueden ser de la iglesia apóstata. Se supone que no, pero según ellos me dijeron sí. Pero el libro del Mormón dice que no. O sea, El- tú irías a la luna. Sí, yo iría a la luna. El tercer reino es el reino celestial, que lo simboliza el sol, y eso es el cielo. Los que están en el reino celestial son los que logran ser dioses de su propio mundo. Ujú. O sea que si tú estás en el reino terrenal, tú no vas a tener un mundo para ti. Y mucho menos Ni en el el de reino la luna celestial. tampoco. Ajá, no. Para tú tener tu mundo, tienes que ser buena persona, tiene que ser mormón y tiene que cumplir todos los convenios. Los convenios son como la versión de los mormones de los sacramentos, pero son más raros. Tú tienes que bautizarte en el Bautizarte en el templo, templo, ¿no? casarte en la iglesia mormona, tienes que ir al templo cada cierto tiempo, tienes que ser Tendrás que dar misionero, dinero. tienes que dar dinero, tienes que qué sé yo qué. Básicamente lo mismo que uno cree, que uno tiene que hacer como cristiano, pero nada, mormón. Y un par de cositas raras ahí. Bautizarte por los muertos. Ah, ellos se bautizan por los muertos. Eso es heavy. ¿Cómo así? Hay un pasaje en la Biblia que dice, Sí, si yo Jesús sé en resucitó, Corintios. 1 ¿por qué se Corintios bautizan? 15. Exacto, ¿por qué se bautizan los muertos? Por los muertos. Bueno, nadie sabe qué rayos significa bautizarse por los muertos. Mm. Obviamente, hay algún tipo de bautizo que se hace en honor o con objeto de algo para los muertos. Pero ¿quién sabe lo que es eso? Bueno, los mormones dicen que eso lo que significa es que vamos a decir que tu papá no era mormón, entonces tu papá se muere, entonces tú puedes ir al templo y bautizarte por él. Y eso le da a él acceso al reino celestial Oh, o al reino terrenal. al celestial no puede ser. Él le sube de nivel, no sé. Ya, porque fuera muy fácil. Yo creo que pueden llegar al celestial por el Al bautizo. ese Dios. Yo creo, no estoy seguro. Wow. Pero el punto es que suben de nivel. Entonces, básicamente, como las indulgencias de los católicos, que con dinero tú sacabas a la Ajá. gente del purgatorio, pero aquí no es con dinero, sino que tú vas al templo y te bautizas por una lista de muertos ahí, y entonces ya, eso los ayuda. ¿Qué más? Bueno, Pero, entonces, o sea, yo ajá. recuerdo como que tú no llegaste a sacarle muchas cosas a ellos, de que ellos creen. Yo no llegué a sacarle cosas de qué ellos creen sobre Dios. Ellos me explicaron lo del bautizo de los muertos. Ellos no me explicaron lo de Dios y los planetas y todo eso. Eso lo tuve que investigar yo. Ellos nada más me vendían todo como que tu familia puede ser eterna. Salvar, ajá. Ese fue como que Como que un su... enfoque muy grande en la familia, en el núcleo familiar. Exacto. Desde el principio, del primer día, todo fue, mira, tu familia puede ser eterna. Tu familia puede ser eterna. ¿Tú no quieres saber cómo tu familia puede ser eterna? Y era básicamente volviéndose mormón, casándose en la iglesia y ya. Significa ir al reino celestial. Y hay un contraste grande con lo que el cristiano promedio cree, que en el cielo no hay casamiento ni esposa. Sí. Entonces es como un cielo, pero que sí es con la familia, en Ujú. ese sentido. Porque como que el cristiano promedio asume que Jesús dice que nada, como que ya eso no existe en el cielo. Todo el mundo está ahí y ya.
Sí. O sea, tú estás con tu familia, pero tú estás con todo el mundo. Pero tú Ujú. no estás casado. Pero aquí como que se hace importancia en tu esposo y tu esposa. No, y que tú puedes seguir procreándote más para adelante. Exacto, de los hijos celestiales Ujú. en tu cielo, o lo que sea. Sí. Pero entonces, ¿qué rol juegan tus hijos ahí? Eso es ¿Serían hijos interesante celestiales? porque yo no llegué a... Porque tus Yo hijos le no llegué a pueden ser Dios preguntar. entonces. Mira, es una cosa rara. Esas son las preguntas que los fariseos tenían que hacerle a José Smith para que cayeran en zancadilla. Que Jesús no cayó. Porque, ¿qué pasa? Tu hijo se vuelve tu hijo espiritual. Ujú. Pero si tu hijo Como se Jesús vuelve... de Dios Padre. Y sí, todos nosotros. Pero si tú te vuelves adulto, o sea, si tu hijo se vuelve adulto y es mormón Ya. y es fiel, ya él va a tener su propio mundo. Entonces, asumiendo que tu familia es perfecta, realmente tus hijos terrenales no van a ser tus hijos celestiales ya. O sea, lo van a hacer, pero van a tener su propio mundo. Y tú vas a tener que procrearte en el cielo y entonces ahí vas a tener nuevos hijos celestiales que sí van a ser humanos Ok. normales. ¿Ok? Quizás si alguno de tus hijos, esto yo no lo sé, pero quizás si alguno de tus hijos no llega al reino celestial, pues entonces se puede quedar bajo tu sombrilla. Tutela. Es perpetua. Pero esa ahora, parte no... ¿dónde entra la poligamia en eso? La Porque poligamia... la gente que tiene muchas mujeres de los mormones Sí. tienen muchas esposas diosas. Tú ves, O una esto sola. es una de las cosas que yo digo, es que José Smith era un charlatán. Porque inicialmente ellos no tenían esa creencia. Eso se desarrolló un poquito después. Ya cuando ellos estaban en migraciones y cosas, buscando su tierra prometida. Entonces saltan con eso, que Dios se lo reveló. Y José Smith es el primero que lo puede hacer. Claro. Entonces después los otros líderes y después se comparte con todo el mundo. Lo de la poligamia, que ya se canceló eso, ya ellos no pueden ser polígamos. Oficialmente. Oficialmente no se puede, porque los iban a, como hablamos la semana pasada o la anterior, qué sé yo, Ujú. lo iban a sacar de Estados Unidos si ellos seguían siendo polígamos. Entonces a partir de ahí ellos dijeron, ok, ya Dios no quiere que seamos polígamos. Sí. Pero yo no sé si un Dios puede tener varias esposas y hijos de diferentes esposas en el mismo mundo, o si cada esposa representa un mundo nuevo que tú vas a poblar. No tengo idea. Pero lo que sí sé es que los mormones tienen un énfasis muy grande en tener muchos hijos. Y es porque tú estás creando o sea, tú estás... tus hijos celestiales. Bueno, hay dos cosas. Tú Y estás más mormones. trayendo a los hijos de Dios que son espíritu a la tierra. Porque acuérdate que todos estamos en el cielo esperando que También, ¿verdad? que ellos nos encarnen. Entonces, al tú tienes muchos hijos, tú estás encarnando más mormones. Y al tú tener muchos hijos, tú estás preparando tu propio mundo mormón. Que también eso es otra cosa rara, porque si se supone que son hijos de Dios, entonces ¿cómo van a ser hijos tuyos en el cielo? ¿Qué sé yo? Cosas extrañas. Y van a ser blancos. Si son blancos, era porque no se rebelaron, sino que estuvieron a favor de Jesús. ¿Cómo Ni fueron neutrales. O sea, ¿cómo? Si te sale un hijo moreno, fue porque uno de tus hijos espirituales fue neutral. No, pero lo que digo, ¿cómo los negros se vuelven mormones, siendo un origen tan racista? Porque esto es el plan de redención. O sea, a pesar de que eso pasó en el cielo, antes de todo, quizá aquí en la tierra ellos tienen el chance de volverse reino celestial. ¿Entiendes? Claro, pero entonces como pueden que reivindicar. ya hay algo sistémico de que tú eres Sí, de que inferior, ellos, desde antes, sí, ellos son neutrales. Pero si tú lo piensas, la motivación misionera de ellos es racista completamente. ¿Cómo así? Bueno, porque todo viene, como ya hablamos hace poco, de ese complejo americano de ser la nación escogida. Entonces, o sea, cada cosa que Estados Unidos hace en ese momento, vamos a super generalizar grandísimamente, lo hace porque cree que Estados Unidos es mejor que la nación latinoamericana que está ahí al lado. Entonces vamos a meternos y vamos a ser sus salvadores.
¿Tú entiendes? O sea, eso se llama el destino manifiesto. Ellos realmente creían en los 1800 que Dios le dio, o sea, los americanos en general, no solamente los mormones, Sí, sí. que Dios los llamó a ellos a arreglar el mundo. Y por eso fue que se empezaron a meter con todos los asuntos de todo el mundo. Entonces, si tú agarras eso y lo vuelves una religión, los blancos, que desde el cielo, ya desde antes de la encarnación, ya eran más cercanos a Dios, están en la misión de rescatar a todos los demás no blancos y devolverlos a un estado de unión con Dios. Y la labor misionera es la labor de traer a esas naciones a la americanidad, básicamente. Wow. Es grande eso, viejo. Lo cual, en un sentido, aplica a los misioneros en general como en un periodo, que es lo que tú estás diciendo. Que no era solo predicar el evangelio, sino que también era como un cambio de cultura. Era americanizarte, sí. Porque si tú eras cristiano, tú no eras igual que tu cultura. Y te hacían cambiar el estilo de ropa, las costumbres, como que hasta los pasatiempos, la comida. Y mira, o sea, que ha funcionado, de viejo. forma sutil a veces. El mundo cristiano es... O sea, si la globalización ha hecho cosas en el mundo, la cristianización ha hecho y sigue haciendo muchísimas cosas. O sea, ¿cuántos cristianos hay en el mundo ahora mismo que nosotros lo hemos hablado de nuestro país? Ser cristiano es como una subcultura dominicana. Y sí, una parte 100%. De eso es que no es una cultura dominicana pura. Es una cultura bien gringa. Sí. Porque hay cosas que hemos recibido que no son naturales de nosotros. Pero los que son católicos son diferentes. Porque las misiones católicas... Esa viene más viejo. Exacto. Y las misiones católicas, por lo regular, no han sido transculturizantes. No, que en un sentido el país desde su origen era católico técnicamente. Exacto, creció con eso. Y bueno, quizás sí hubo transculturización cuando llegaron los primeros colonizadores. Definitivamente. Pero yo diría que más que un movimiento religioso, fue un movimiento político. Claro. Que, o sea, no diciendo que la Iglesia Católica no tuvo su cosita mala en ese momento, porque obviamente las tuvo. Ninguna misión es perfecta. Pero lo que quiero decir es que si tú genuinamente crees que lo que tú tienes es lo mejor, tú obviamente vas a querer que las demás personas hagan eso. Eso es normal, eso está bien. Claro, claro. Y junto con eso está el sentimiento de que los indígenas y los nativos son unos bárbaros y no saben nada y son unos salvajes. Entonces hay que domesticarlos. Educarlos. ¿Verdad? Entonces en esa educación y domesticación está la religiosidad. Ya está cambiándole los nombres. Sí. Yo siento que el asunto se pone más complicado cuando eso empieza a mezclarse, naturalmente, y no se puede, casi ni siquiera se puede diferenciar. Esa educación y religiosidad con algún tipo de dinámica de poder, que de nuevo es casi imposible que no suceda en ese contexto, en el cual tú estás más o menos abusando de el débil utilizando la religión. Eso es complicado. Bueno, nos salimos ahí del mormonismo. Un poco de historia. ¿Qué pasa? Los mormones entonces te dicen, por 1800 años, la iglesia estuvo, o sea, apostató. La gran apostasía. Todo esto es parte de esa historia grandísima de antaño que está sucediendo. Entonces, Dios había predestinado a José Smith para que fuera el Salvador que iba a recuperar el Evangelio y a reestablecer los 12 apóstoles y darles otra vez el sacerdocio. Y con el sacerdocio se iba a volver a plantar la iglesia de Jesucristo
en los últimos días. Exacto. Y de ahí viene el nombre. Ya. Lo que significa que por 1800 años el mundo vivió en plena oscuridad. Ahora, Ajá. ellos surgen en un sentido por como que un movimiento muy escatológico de que la venida de Cristo era inminente. Sí. Entonces, ¿dónde encaja la venida de Cristo con todo esto? Porque básicamente estamos hablando de que la concepción cristiana promedio de que tú te mueres y vas para el cielo, Ujú. tú te mueres y te vuelves Dios de tu planeta. Pero el que no se muere, o sea, Jesús va a volver, ¿y qué va a pasar? Eso también, como Ok. que no sé cómo eso encaja con todo lo otro. Cuando hablamos de la escatología, mencionamos sobre los postmileniales, que aunque ahora mismo no son muy famosos ni populares, Ujú. en el En pasado sí otro lo tiempo eran. sí. Sí. Y el evento o los eventos principales que cambiaron ese enfoque escatológico fueron las guerras mundiales. Ujú. El mormonismo nació antes de las guerras mundiales. Sí. Entonces, ¿verdad? Yo sé que tú sabes esto solamente para nuestros oyentes. Ujú. Hay un factor de traer el reino de Dios muy postmilenial, que es parte del mormonismo, que se Que en parece un sentido mucho. me gusta, o Sí, sea, cuando es dentro de lo cristiano, sí, el es bonito. movimiento, digo, Ahora, se en peligro se también. parece peligrosamente a el Sacro Imperio Romano, Y que, como al nacionalismo cristiano. No exacto, sé si tú has oído eso, o la sí, teocracia. sí. Bueno, lo interesante es que el Sacro Imperio Romano era una teocracia. Y era Sí. peor porque era un imperio, no era un reino. Entonces todas las naciones de Europa occidental en ese momento estaban bajo el poder del Papa y el Papa básicamente era Dios, el vicario de Cristo, y decía lo que iban a hacer. Y bueno, ¿en qué se convirtió eso? Entonces, es chulo que la misma gran ramera es el patrón que ellos están siguiendo en su forma de Sí. pensar. ¿Qué es lo que ellos El dicen? Bueno, americano. básicamente, Jesús va a volver en cualquier momento ya. Ya estamos en los últimos días. Pero tenemos que, o sea, Jesús está como esperando que nosotros eh, Evangelizar. preparemos el terreno para que Él vuelva, ¿verdad? Ya. Eso es algo común hasta en el mundo cristiano, Sí. excepto para los premileniales. No, y como quiera, todo el mundo como que los movimientos misioneros en general, Exacto, preparando la tierra para que Jesús venga, ¿no, verdad? para Entonces, que todo el mundo conozca, etc. para tú preparar la tierra para que Jesús venga, mormonamente, tú tienes que convertir gente, crecer la iglesia mormona, pero también preparar su territorio, que es donde él va a reinar. Y ese territorio es Sion, ¿verdad? Y Sion está en Estados Unidos y se ha movido de lugar un par de veces, pero básicamente estaba primero en Missouri, después en Ohio y ahora está en Utah. Jesús va a venir para allá. De hecho, una de las cosas que me dijeron mis amigas mormonas es que el presidente Nelson, que es el presidente actual, Ujú. que tiene 101 años, Oh, sí, y lo wow. cumplió en estos días, el año pasado. O sea, ya estaban en mi casa y él estaba recién cumplido de años. Él empezó una remodelación y no, más que una remodelación, Un upgrade. ¿cómo que se dice eso en los sitios históricos? Cuando Ah, como que lo arreglan. remozamiento. Eh, Restauración. una restauración, más o menos. Una restauración del templo principal, el que está en Utah, el grandísimo. Y el racional detrás de ese remodelación, remozamiento, reestructuración, lo que sea, es que se supone que vienen muchos terremotos cuando venga el fin del mundo y el templo tiene que estar de pie, tiene que permanecer de pie. Entonces es algo estructural para que eso aguante el terremoto más grande que Dios quiera mandar a la tierra y que cuando Cristo venga, Él se encuentre su templo ahí paradito. Porque es para allá que Él va. Pero ¿qué va a pasar después de que Cristo venga? Eso es lo que me pregunto. Básicamente, no sé. Porque la gente se va a seguir muriendo. No tengo idea. Esa Porque parte entonces, no ahí, sé, si Jesús viene y hay nueva creación,
la gente no se va a volver a morir, entonces la gente no va a volver a ser dioses. Entonces es mejor morirse que Cristo venga. Es que mira, Eso no puede ser. lo que va a pasar, que yo sé. Eso es lo que yo digo, que me parece como contradictorio. Oye, ¿verdad? Jesús viene. Ujú. Juzga a la gente. Los pocos que se van para el infierno, se fuñeron. Y después los separa todito en los 3 reinos. Y le da su reino celestial a... Ese va a ser el reino terrenal entonces. O ¿cómo es? El terrestrial. No, celestial. No. Celestial. No, yo creo que ellos creen en el milenio también. Pero que si no, entonces Jesús se va a quedar solo. No, porque... O sea, si él separa los 3 reinos y manda a los otros para el infierno, manda a cada uno para su lado, él se va a quedar en la tierra. Va y Jesús pare hijo también, quién sabe. No, o sea, pero tú entiendes. Sí, ya entiendo cuál es Estoy tratando de entender tu como el endgame. cuestionamiento. Ujú. Porque como que no me cuadran las dos cosas juntas. Bueno, Es lo mismo en que verdad... la gente que entiende que uno se muere y va para el cielo, Sí. no lo encaja con la nueva creación. Ellos hablan Pero mucho de ahí, estar con Dios. Como que la gente vuelve y ya. En todo Ellos caso. hablan mucho de estar con Dios, pero lo que significa estar con Dios es ser como Dios, porque Dios no está en tu mundo. Exacto. Es No puedo como estar con él. estar con Dios es volverte Dios, es volverte igual que Dios. Es medio panteísta en un sentido. Panteísta. Sí, bueno. Creo que lo budismo. Sí, panteísmo. O sea, tiene como. Pero sí, es raro. O sea, en el que como que todos son Dios. Es como politeísta, básicamente. Como los griegos. Sí, pero extraño. Sí, es muy raro. O sea, como que no se encaja en ninguno de los parámetros anteriores. Sí. Bueno, eso básicamente es un resumen no tan corto. De y lo un que... poco convoluted, ¿cómo se dice? Sí, como... A lo que te hago. Pero es lo que te digo, o sea, hemos respetado bastante en este episodio. Son unas creencias muy... bizarras. Son raras. O sea, el origen es raro. Lo que ellos creen Exacto, sobre la el origen. iglesia es raro. Lo que ellos creen que va a pasar en el futuro es raro. Y la identidad de Dios y de nosotros también es muy rara. Y no son cosas que sean de que... No encaja con nada de lo que hay en la Biblia, por cierto. Nada de lo que hemos hablado. Nada. Encaja con nada de lo que está en la Biblia. Y ni siquiera en la Biblia, viejo. En nada, men. O sea... Ni en el libro del Mormón está todo eso. Casi todo lo que hemos hablado hoy no está en el libro del Mormón. No, está en el libro de Doctrina y Convenio. Lo cual también es extraño. Que después. Sí. O sea, pero lo que yo digo es como que tú te pones a ver sistemas religiosos y no encaja como que en ninguno, man. El más parecido, vuelvo y lo digo, es el Islam. En el Islam tú también, en el cielo, Dios te da mujeres y tú puedes tener hijos. Y como que todo gira alrededor de Meca y de... Ujú. Pero incluso el islamismo es un poco menos raro que los mormones, viejo. Porque se adhieren más al Antiguo Testamento porque están en una cultura Exacto. más cercana, que es lo que estaba diciendo al principio. Como que ellos le dan mucho valor e importancia Sí. a la Torah, aunque sea. Esta gente son... Es muy raro, en verdad. Es muy raro. Y o sea, como que el cristianismo tiene un componente tan multiétnico, global, no nacionalista. No está en contra de que una persona ame su nación, pero No. definitivamente se enfoca mucho más en la globalidad del asunto. Ujú. Y El catolicismo. Exacto. Y no sé, como que pone a Dios, o sea, Dios como que está bien definido. Tú le preguntas a ellos como que, ay, Dios, ellos como que no te... Yo nunca logré sacarle mucha información sobre el carácter de Dios, sobre los atributos de Dios, ¿Para qué Jesús murió la también? naturaleza de Dios.
También la muerte de Jesús es como... El Espíritu Santo. El Espíritu Santo casi ni lo mencionan. Pero de nuevo, yo no creo en la Trinidad. No, yo sé. Es Tú dijiste que ellos como... creen en el Espíritu Santo. Ellos dicen que... Es que son inteligentes, men. Son inteligentes porque en el prefacio del libro, que creo que se supone que también lo escribió, lo tradujo José Smith, te dice como que Dios, Padre, Hijo y Espíritu, los tres son uno, que se dio cuenta, como que te lo dice ahí, para que tú digas, ok, son trinitarios. Pero después tú vas leyendo y nada que ver. Incluso, cuando a José Smith se le aparecen Dios, se le aparece el Padre y el Hijo con cuerpos diferentes, porque son personas diferentes, pero no le aparece el Espíritu Santo. Que en toda la Biblia, si algo va a pasar, tú tienes a los tres de alguna manera representados. Pero para ellos no. Y bueno, eso tú le agregas toda la cosa mágica y mística de cómo el libro del Mormón llegó a existir y cómo lo llegaron a escribir, que ya lo hablamos la semana pasada y... Dios mío, qué locura. No, y la forma que tan sectaria de cómo se manejan. Sí. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Ya, de lo que habíamos dicho, de la meditación sobre... Como conclusiones. Sí, el Porque no sectarianismo. hemos hablado de por qué ellos... O sea, como que no todos los mormones se vuelven misioneros. Entonces, Pero eso es un convenio que tú deberías hacer. Entonces, que tú no te vuelves misionero, tú básicamente no estás apuntando a al reino celestial, no, claro que no. Como te conformas con llegar a otro nivel, pero no al último. Sí, también hay mormones que se casan con no mormones, pero eso no es... Eso básicamente te excluye del reino celestial, porque tú tienes que tener una familia eterna. Bueno, el episodio que viene va a ser interesante. Y a medida que hemos ido los episodios, hemos ido como mencionando algunas cositas. Pero bueno, nada, vamos a cerrar, que siento que ha sido bien largo. Sí, yo también. Dale para allá. Ok, entonces recuerden que creemos que no hay que ser teólogos, no hay que ser pastores, no hay que ser eruditos para poder tener conversaciones. Cristianos promedio como tú y como yo podemos hablar de cualquier tema que nos interese, y ese es el propósito del podcast. No es una clase, no es una prédica, no es una enseñanza, sino que somos dos cristianos que estamos hablando y ustedes están aquí escuchando. Y le invitamos, como siempre, a que si les gusta el episodio lo compartan con otros, no solo de que mandándole el episodio, sino hablando con otras personas sobre el episodio. Por ejemplo, ese feedback que recibimos al principio es alguien que estaba hablando del episodio, lo que estábamos hablando, o sea que eso es bueno. Entonces, denle para allá. También, si quiere apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon, ya que, o sea, aunque hacemos esto de gratis, pero si usted nos quiere ayudar de esa forma, si usted disfruta el podcast, una bendición para nuestras vidas, definitivamente. También le damos gracias especiales a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal, y obviamente a los que nos apoyan económicamente, como estábamos diciendo. Y la semana que viene entonces vamos a concluir con el tema de los mormones, quizás, y como ver cómo algunas cosas que vemos dentro del mormonismo, de lo que hemos visto, aplica a otras, como Testigo de Jehová, Adventista, y en un sentido hasta dispensacionalista, etcétera. Bautista, pentecostales, de todo. Yo lo dije sutilmente para vamos a tirarle a todo el mundo que no aquí. sabe, se que no sabe qué significa. Pero siento que las denominaciones más tradicionales no son tan afectadas por eso, lo cual es interesante. Pero bueno, nada, hasta la próxima. Adiós.